Bienvenidos a la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico, lo que algún día fue la casa del prócer José de Diego. Prontamente compartiremos unos videos sobre la masonería y su aportación al mundo y en especial a Puerto Rico. La masonería es una organización con una rica historia y tradición. A menudo se le llama secreta, pero en realidad es discreta. La masonería es una organización iniciática guiando a sus miembros a través de un viaje de autoconocimiento y desarrollo personal. Con 140 años de historia ha dejado una huella imborrable en la sociedad puertorriqueña. Acompáñanos en este episodio a descubrir un poco más sobre esto. Son la sociedad secreta existente más antigua y grande del mundo. A lo largo de su extensa historia, los masones han enfrentado sospechas de conspirar para lograr la dominación global. ¿Qué verdades se esconden detrás de la masonería? ¿Es todo parte de una conspiración? Conspiraciones, el nuevo orden mundial, Illuminati, fama, dinero, sacrificio de animales. No, nada de eso. Su perspectiva general usualmente se nutre de especulaciones, de mitos, la mano detrás del poder, el poder oculto, el nuevo orden mundial. Es una religión, realizan cultos, comprometen los credos y las creencias. Todas esas especulaciones las vamos a estar abordando, las vamos a estar discutiendo. Los orígenes de la masonería se trazan a tiempos inmemorables, pero podemos relacionarla en su primera interpretación a la masonería operativa, a la construcción de los templos, de los puentes, y de ahí pasa a la masonería especulativa. La masonería especulativa es cuando se comienzan a permitir el ingreso, las iniciaciones de diferentes profesiones, de diferentes ocupaciones, basado en los preceptos filosóficos de esa masonería operativa. Esas tradiciones a través del tiempo fueron transformándose en lo que nosotros conocemos como la masonería especulativa. Y todo esto se da precisamente porque aquellos grandes pensadores, aquellos grandes revolucionarios del pensamiento en el siglo XVIII, encontraron en la masonería un albergue para poder transmitir sus ideas sin miedo a que sean perseguidos. Y es precisamente por eso es que comienza en su carácter secretivo, porque precisamente se convierte en un espacio de liberación, de expresión, en un espacio en donde podía proliferar el estudio de la ciencia, el estudio de la astrología, el estudio de la astronomía, sin miedo a que la iglesia persiguiera a estas personas por esta forma. Transcurrieron 200 años para reorganizar la masonería en Europa, específicamente en el Reino Unido. Y en el año 1717 se reorganiza bajo un nuevo concepto confederativo, que es lo que se conoce hoy en día como la Gran Logia Unida de Inglaterra, que para nosotros en Puerto Rico la reconocemos como la Gran Logia Madre. La Gran Logia de Inglaterra reconoce las potencias masónicas a nivel internacional y ellas entre sí se reconocen mutuamente. Esto es lo que permite conceptuar la masonería regular, porque también hay una masonería irregular. Pero es bien importante tener presente que la masonería regular es a la que pertenece la jurisdicción de la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico y la que reconoce otras potencias masónicas
a través de todos los continentes. Tenía que ser secreta, porque ya la masonería la estaban persiguiendo, la buscaban, y precisamente nosotros nos hemos mantenido en secreto, y ahora quizás que ya esos peligros no existen, aunque estamos muy conscientes de que sí existen, tal vez de una manera tan explícita o tan abierta como lo hubo en el pasado, en donde iba a la guillotina, que te quemaban en la hoguera o te colgaban de un cordel. Ciertamente, estos estigmas del secretismo de la masonería han creado un estigma sobre nuestros procesos, que no son más allá que otra cosa de conocimiento, de desarrollo del intelecto, ¿verdad? Y del desarrollo particular interno del ser humano, que es una parte integral para que una persona pueda autorrevelarse o autoconocerse o llegar a su expresión, a su punto de expresión máxima. La divulgación del procedimiento violenta el procedimiento porque ya la persona sabe por dónde va a pasar. ¿De acuerdo? Recuerden que lo que hacían esos procesos iniciáticos era imprimir de forma dramática la conciencia de la persona que iba a ser iniciado. Entonces, si yo conozco la trama de la película no me va a impresionar. Así es que no era que era secreto por las cosas terribles que le iban a hacer al candidato en el proceso de iniciación. Era secreto, en primer lugar, pues porque se quería que se impresionara al candidato. Pero también hay una cosa muy importante. Cada una de esas iniciaciones, si nosotros estudiamos los misterios de Samotracia, si nosotros estudiamos los antiguos misterios eleusinos, esas iniciaciones implicaban y tenían implícitamente o explícitamente principios cósmicos, principios de la formación del universo, principios de la formación del ser humano, que en ese momento eran completamente diferentes a lo que lo establecido quería enseñar. Porque no olvidemos lo que se dijo anteriormente, estas organizaciones guardaban los principios científicos que no se querían que se revelaran en ese momento, porque había un empeño de una forma u otra de mantener a la humanidad en un estado de oscuridad, ¿verdad? Y mientras esas escuelas sabían que el modelo no era geocéntrico, esas escuelas sabían que no era que los planetas giraban en torno a la Tierra, sino que por el contrario, los planetas giraban en torno al Sol. Pitágoras lo dijo, porque Pitágoras en su proceso de iniciación vio incluso mecanismos donde se representaba el sistema solar. Pues mientras en las iniciaciones se presentaban esos principios, pues tampoco era bueno que se supiera que dentro de esas escuelas se mantenía el verdadero conocimiento científico, mientras se mantenía la población del mundo en un estado de ignorancia. La masonería es una institución fraternal que lleva más de 1000 años sobre la faz de la Tierra. En su constitución moderna fue fundada en 1717 bajo los presagios y vestigios de la hoy Gran Logia Unida de Inglaterra. La masonería es una institución fraternal que acoge hombres de todas las religiones para hacer una versión mejor de ellos mismos. No somos una religión, ni pretendemos educar ni profesar la fe, ni ser líderes espirituales. Nuestra misión es guiar a nuestros miembros a un camino de autointrospección en donde puedan construirse en mejores padres, en mejores entes para la sociedad. Nosotros creemos en la libertad de culto, en la libertad de expresión, y por eso no tenemos por costumbre el dogma, precisamente porque cada hermano que entra y es miembro de nuestra institución es un hombre libre y de buenas costumbres, libre de adorar al Dios que desee adorar porque entiende que es el camino espiritual que le corresponde, y libre de adoptar cualquier posición o postura social que entienda que es la mejor para sus hijos, para sus familias y para su país. La masonería es un espacio en donde todas las ideas de todas las partes del mundo puedan converger en plena y sana discusión sobre los temas más complicados que a menudo están llenos de desinformación, que profesan el miedo y el odio, y en la masonería
es solamente un espacio, un refugio para el intercambio de ideas en donde se pueda converger y forjar un mundo mejor. ¿Cómo la masonería define ese término de discreción versus al concepto anterior de secretividad? El mundo cambió. Nuestros predecesores lograron su cometido. Crearon un nuevo mundo. Un nuevo mundo en donde no había que tenerle miedo a la autoridad gubernamental ni eclesiástica para poder presentar opiniones o estudios que permitieran al mundo avanzar no solamente en su contenido espiritual, sino que también le permitió avanzar en la ciencia, le pensaba avanzar en la medicina, en nuestro conocimiento de los astros, nuestro conocimiento en la naturaleza. Se creó un nuevo mundo y ya no era tan necesaria quizás la secretividad. Los masones entonces se transforman a otra cosa. Tienen un nuevo propósito. Ya nos dedicamos a la filantropía, nos dedicamos a hacer buenas obras, nos dedicamos entonces a construir personas que tuvieran en su corazón aquellos deseos de crear una sociedad mejor. Apartando las teorías conspirativas que rodean a la masonería debido a su naturaleza reservada, es posible apreciar a destacados líderes y figuras influyentes en la historia, así como sus significativas contribuciones al mundo. Entre ellos se encuentran líderes mundiales, científicos, matemáticos, padres fundadores y destacados exponentes del arte tales como George Washington, Henry Ford, Benjamin Franklin, Theodore Roosevelt, Wolfgang Amadeus Mozart, Simón Bolívar, Walter Chrysler, Sir Alexander Fleming, entre muchos otros. ¿Qué es lo que comparten todos estos nombres reconocidos? ¿Qué conocieron estos prominentes líderes y contribuyentes mundiales dentro de la masonería que los llevó a convertirse en figuras de gran influencia global? ¿Fue la masonería la que les proporcionó las herramientas o el conocimiento necesario? ¿O son estos líderes los que otorgaron fuerza a esta organización? En nuestras filas se han unido grandes pensadores y reformadores en Puerto Rico. Los movimientos abolicionistas de la mano de Eugenio María de Hostos, Ramón Emeterio Betances, fueron algunos de los masones que, con el sentimiento y el arraigo de la masonería en su corazón, promovieron los ideales de la libertad, de la esclavitud en contra de la raza negra. De igual manera, fuimos los forjadores de la primera escuela de medicina tropical, los primeros planes del sistema educativo de Puerto Rico. Los masones fuimos los primeros, a través de personas como José Celso Barbosa, que creamos los primeros movimientos cooperativistas, los primeros sistemas bancarios, cuyo principio, más allá de las ideas mercantiles, se erigieron en Puerto Rico con el propósito de unificar y crear recursos para que la gente con escasos recursos pudiera salir hacia adelante en su vida, así como también la investigación de enfermedades endémicas que plagaban nuestra isla y causaban una gran mortalidad en nuestro país. Fuimos forjadores de los primeros periódicos como La Democracia, construimos las vías y vehículos de los primeros indicios de un país, de un Puerto Rico libre, de libertad de expresión, de libertad de culto y un espacio en donde las personas pudieran manifestarse a plenitud y buscar su felicidad individual. Cada una de estas cosas, de alguna manera u otra, fueron influenciadas o trabajadas de la mano de los ideales de la masonería o de masones destacados que con la ferviente idea de la masonería en su corazón trabajaron arduamente para lograr una verdadera libertad del puertorriqueño. La humanidad en general, por ejemplo América Latina, por ejemplo en el caso de Europa, le debe a la masonería su libertad. No solamente la libertad de los pueblos, la libertad de culto. Aquellos que hoy nos atacan y que creen que nosotros adoramos a Satanás y que nosotros creamos culto, aquella gente existen y pueden decir esas cosas porque masones dieron su vida para que ellos las pudieran decir hoy.
Porque precisamente la masonería no ve a la religión como un enemigo. Al contrario, la masonería ve la religión y la espiritualidad como un proceso totalmente necesario en la vida del hombre en su camino a su perfección, y en su camino de autoconocimiento, y en su camino de progresión. Pero ese camino es muy individual. Como dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que cada individuo buscará su felicidad, porque precisamente la búsqueda de la felicidad es muy distinta para todos nosotros. Lo que nosotros dejamos de entender es que nosotros vivimos en sociedad. Como vivimos en sociedad, en ocasiones, nosotros también tenemos que tener algún tipo de conciencia colectiva que nos permita poder progresar como civilización a la vez.